nuestro Señor. ¿Está de acuerdo usted con esto? ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor en esta hora? Aquel que es digno de toda gloria, de toda honra, de alabanza. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. La presencia de Dios está en este lugar. ¿Sabe qué? Para bendecirnos, para darse a conocer, para ayudarnos justamente en medio de nuestras necesidades. Y Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. ¿Usted puede creerlo en esta mañana? El Señor así lo va a hacer. Ocupen sus lugares, por favor. Muchas gracias. ¿Sabe que la palabra de Dios nos dice en Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces, no una vez, sino muchas veces, y no solamente muchas veces, sino de diferentes maneras? La palabra de Dios nos recuerda que en los postreros días, una revelación completa y perfecta de Dios a través de Jesucristo. Y es interesante cómo Dios siempre está preocupado en darse a conocer. Yo no sé cómo usted vino en esta mañana, cuál fue su primer pensamiento en esta mañana, cómo lo ha pasado esta semana. Pero recuerde, siempre Dios está buscando al ser humano. Siempre Dios tiene el interés en el ser humano. Dios siempre quiere bendecirlo. Dios siempre quiere de algún modo que pueda escuchar, conocerlo, darse a conocer. Y esto por eso venimos también cada mañana, cada domingo, por la mañana, por la tarde, los miércoles, las distintas reuniones que tenemos en la iglesia. Y por eso invitamos a nuestros vecinos, a nuestros amigos que nos ven a través de la televisión, a través del internet. Hay algunos que tal vez nunca entraron a una iglesia evangélica, otros tal vez hace años que no van a una iglesia evangélica. Les animamos que puedan sumarse aquí a la iglesia El Faro, que puedan venir aquí un domingo por la mañana. Queremos saludarles, queremos decirles que realmente Dios los bendiga en sus vidas. Yo le invito a abrir sus Biblias, Nuevo Testamento. Vamos a ver en el libro de Hechos de los Apóstoles unos versículos que nos muestran justamente a Dios. Nos muestran el obrar de Dios. Nos muestran cómo Dios tiene ese interés y esa preocupación. ¿Sabe que el ser humano en sus ideas, en sus pensamientos, en sus filosofías, de algún modo han tratado de imaginarse a Dios? Han tratado de tener una idea muchas veces distorsionada de Dios. Y usted cuando lee Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, va a encontrar al apóstol Pablo en uno de esos viajes con su equipo, sus compañeros de viaje. Y en algún momento Dios obra a través de la vida de estos hombres y la gente que está en una ciudad llamada Listra cree que ellos son dioses. Fíjese cómo es el grado de acción en el pensamiento del ser humano. Cuando hay algo que lo deslumbra, hay algo que lo impacta, enseguida se le da dotes o ideas como de divinidad. Y el apóstol Pablo, viendo esto, él empieza a decir, no es así. Nosotros somos personas como cualquier otra. Nada más que sí obra Dios. Pero quiero que preste atención a lo que la palabra de Dios nos va a mostrar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 16. Y nos va a hablar justamente del testimonio de Dios. En las edades pasadas, dice la palabra del Señor, Hechos de los Apóstoles 14, 16, dice, Él, hablando de Dios, ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Está hablando de la antigüedad. Cada uno tenía una idea distorsionada, cada uno hizo como le pareció. Pero fíjese que dice el versículo 17, cómo empieza a aclarar. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Paramos allí un instante. Con la ayuda del Señor quiero que cada uno de nosotros en esta mañana prestemos atención a una realidad que no solamente tiene que ver con el pasado,
sino tiene que ver con el presente y con el futuro. Y son los testimonios de Dios. Dios da testimonio de sí mismo. Dios se da a conocer a sí mismo. Nosotros podemos tener ideas, podemos imaginarnos, pero fíjate cómo la palabra de Dios aquí, en esta pequeña predicación, el apóstol Pablo le dice, Dios, aunque cada uno hizo su vida, aunque cada uno vivió como le parecía, Dios no dejó de dar testimonio de sí mismo. Y está hablando de la antigüedad. ¿De qué manera? A través de la lluvia, los frutos, las estaciones, la creación de Dios. Usted que conoce la palabra de Dios, me imagino que ya allí en su mente está recordando Salmo número 19. ¿Se acuerda lo que dice allí la palabra de Dios? Los cielos, ¿qué cosa? Cuentan la gloria, la grandeza de Dios. Me contaba el hermano Víctor, el evangelista, ayer habían hecho en estos días, o el año pasado, hace poquito, una excursión de pesca, los varones. De paso de aviso, dentro de poco va a haber alguna excursión, por allí seguramente, anótense, ténganlo en cuenta. Y dice, nos pasamos la noche, una noche estrellada. Claro, nosotros estamos acá en la ciudad, a duras penas vemos algunas estrellas por allí, pero cuando estás en un lugar despejado, es impresionante, pareciera que las puedes tocar, pareciera que están allí. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios se da a conocer. Romanos capítulo 1, versículo 19, dice, lo que de Dios se conoce, lo que Dios es claramente visible desde la creación del mundo, de modo de que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Los que estamos aquí, los que nos ven a través de la televisión, nadie tiene excusa de un día decir, yo no sé de la existencia de Dios. La misma creación da testimonio, Dios da testimonio de su poder, de su gloria, de su misericordia. Dice, Dios no dejó de dar testimonio y envió frutos, las estaciones, los productos de la tierra. Hermanos, y a veces nosotros no nos damos cuenta las bendiciones que tenemos también en nuestra querida Argentina. Es una tierra bendita, una tierra donde produce lo que usted quiera. Y son bendiciones que hablan de quién es Dios también. Pero usted tiene su Biblia allí abierta, capítulo 14. Fíjese, el próximo capítulo, capítulo 15. O sea, si lo tiene, creo que está allí en la misma página, al menos sucede esto con mi Biblia. Y nuevamente va a aparecer este concepto del testimonio de Dios. Dios dándose a conocer. Dios de algún modo mostrándose. Y fíjese, capítulo 15. Léalo después en su casa, es interesante todo ese capítulo, porque habla de un concilio de la iglesia, el primer concilio de la iglesia, donde se está tratando de poder entender, a ver, qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios para la iglesia, esa iglesia que recién estaba saliendo, una iglesia incipiente. Y en algún momento, fíjese, el versículo 8, lo que dice también el apóstol Pablo, en esa discusión, ¿quiénes eran los creyentes? ¿Quiénes debían ser realmente los que integraban la iglesia? Fíjese, dice el versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, y permítame decirle en esta mañana, Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu vida. Podemos disimular, podemos mirar para otro lado, pero delante de Dios, Dios sabe lo que hay dentro de nosotros. Y aquí la palabra de Dios dice, Dios que conoce los corazones, les dio, fíjese que dice, testimonio, dándoles qué cosa, dice la palabra del Señor, el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Paramos allí. La discusión, ¿quién eran los creyentes? ¿De qué manera? ¿Cómo tenían que ser?
Y estaban algunos que estaban a favor de una manera, los que apoyaban que tenían que ser realmente hacerse judíos, los otros decían no, pero mira, los griegos también creyeron, y una gran discusión. ¿Quién es? ¿Quiénes son los de la iglesia del Señor? ¿Quiénes son los creyentes? Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: Dios, que conoce los corazones, les ha dado la misma presencia de Dios en su vida. No solamente a los 120 que estaban en el día de Pentecostés, no solamente los 12 discípulos que siguieron al Señor, sino aquellos que buscaban a Dios, que manifestaban ese deseo, esa situación en la cual ellos sabían que necesitaban a Cristo en su vida. ¿Sabe lo que decía el apóstol Pablo? Decía que habite Cristo por la fe en la vida de las personas. Y este es el mensaje de la iglesia: que habite Cristo por la fe en la vida de cada persona. Que habite Cristo por la fe en cada uno de nosotros. La presencia de Cristo dentro de nosotros. Pero no es solamente la segunda persona de la Trinidad, sino también allí está la presencia del Espíritu de Dios dentro de cada hijo e hija del Señor. El Espíritu de Dios dando testimonio a cada uno de que somos hijos de Dios. Pero también el Espíritu Santo dando testimonio en esa manifestación del poder, de la gloria y la presencia de Dios referente al servicio a Dios. El Señor dijo, ¿se acuerdan? Hechos de los Apóstoles, capítulo 1: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban ese poder de lo alto. Ese poder que es nada más ni nada menos el bautismo en el Espíritu Santo para ser hombres y mujeres útiles de bendición. Hombres y mujeres que de golpe empiezan a predicar el Evangelio, empiezan a llevar la palabra de Dios a donde sea que se le abrían puertas. Los corrían de un lado, iban a otra ciudad, pero el mensaje del Evangelio estaba allí presente. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo estaba con cada uno de ellos. La palabra de Dios dice: Dios da testimonio de sí mismo, no solamente a través de la creación, la naturaleza, sino en este tiempo de la gracia, en este tiempo donde todos los que creen pueden conocer al Señor. Dios mismo da testimonio de sí mismo, ¿sabe qué? Con la presencia del Espíritu de Dios en cada vida. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, sobre todo si lees Salmo 119, vas a ver que continuamente habla de los testimonios de Dios. Pero en ese caso hace referencia a la palabra de Dios. Habla precisamente a cómo Dios se da a conocer a través de la palabra a su pueblo. Dios siempre se da a conocer. Dios siempre quiere manifestarse. Aún cuando el ser humano le da la espalda a Dios. Aún cuando el ser humano sabe que está mal y se esconde de Dios, Dios se da a conocer. ¿Se acuerda Génesis capítulo 3? El hombre y la mujer pecaron y terminan escondiéndose. ¿Quién busca a quién? ¿Adán está buscando a Dios? No, está escondido. ¿Eva está buscando a Dios? No. Es más, Adán está tratando de argumentar alguna excusa. No se quiere hacer cargo de nada. Cualquier coincidencia con la actualidad es a propósito. Si usted presta atención, ¿cómo argumentó la excusa Adán? ¿A quién le echó la culpa? No es a la mujer. A Dios mismo le dice: Dios, la mujer que vos me diste, mira que yo no la elegí, Fíjese hasta qué punto el ser humano trata de argumentar y sacarse de encima la responsabilidad. No, la culpa no es mía. Aún en ese mismo suceso que uno dice: pero ¿será posible? Dios, el que había creado todas las cosas y eran buenas en gran manera, Adán tiene la soberbia, permítame decirlo de ese modo,
decir la culpa no es mía. Y ahí mismo Dios buscándolo. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y cuando Dios hace una pregunta, no es que no sabe a dónde está escondido. Dios sabe bien dónde el ser humano se esconde, detrás de qué circunstancias se esconde. El asunto es que nosotros empecemos a reconocer. Dios siempre da testimonio de sí mismo. Dios siempre da a conocerse. Dios quiere manifestarse de todas maneras. Por eso cuando uno empieza a ver el proceso de la iglesia del Señor, Hechos de los Apóstoles, y lo que leemos a la luz de la palabra, ese tiempo de gracia, donde no es necesario acercarte a Dios a través de un sacrificio de un animalito, ni tenés que cumplir los ritos, sino por fe en la obra de Jesucristo. Eso se llama el tiempo de la gracia, el que nos toca vivir a nosotros. Dice, Dios aún da testimonio de sí mismo, como a través de la presencia del Espíritu Santo. ¿Usted puede creer esto a la palabra de Dios? ¿Puede creer esto? Claro que sí. Y el Señor dice, el reino de los cielos, por allí en el Evangelio de San Marcos, es semejante, el gobierno de Dios, permítame decirlo de otra manera, en la iglesia del Señor es semejante a qué? A esa semilla de mostaza, que aunque es la más pequeñita, pero cuando se siembra y empieza a crecer, es la hortaliza, dice, más grande de toda la tierra. Y no solamente eso, sino que dice, vienen las aves del cielo y aún hacen nido en ellos. Y está hablando figurativamente y aún proféticamente de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor que comenzó con ese grupito, 12, 120, los primeros 3.000, 5.000 que se convierten. La iglesia es perseguida y en toda la faz de la tierra la iglesia del Señor está creciendo. Y en toda la faz de la tierra, a través de cada creyente, Dios dice, yo doy testimonio de mí mismo a través de la presencia del Espíritu de Dios. Pero ¿cómo mantener encendido ese testimonio de la presencia de Dios? Los tiempos pueden ser difíciles. Las circunstancias pueden ser difíciles. Tal vez no sea el mejor mundo que nos toque vivir. Yo le invito a que abra sus Biblias el Evangelio de San Mateo. San Mateo capítulo 24. En esta mañana, mientras compartíamos unos mates y el desayuno en familia, con Susi y los chicos, en un programa de radio se le hacía una entrevista a una persona argentina, una mujer argentina, que hoy está en el Parlamento suizo, vive en Suiza. Y nosotros idealizamos Suiza. Y conozco más de uno que dice, me quiero ir a vivir a Suiza. Quiero dejar la luz y me quiero ir a Suiza. Bueno, acuérdense mandar chocolates en todo caso, si se va. Y yo sé que ella dice, sí, es otra cosa, es otro mundo, la tecnología, la limpieza. Pero cuando empieza a contar después el día a día, el detalle, el día a día, y sí hay problemas, algunos problemas de inseguridad hay también. Hay algunas cuestiones donde a veces aparecen los amigos de lo ajeno también. Y uno dice, ¿cómo Suiza? Eso no puede ser. Y cuentan ciertas situaciones, problemas en lo laboral, lo difícil que es conseguir un trabajo en toda Europa. La problemática social y cultural de distintas comunidades y sociedades que vienen a Europa para tratar de salvarse. Y cada esto trae problemas también. Problemas de relación entre el mismo barrio. Entonces uno dice, bueno, hay de todo, en todos lados. Y uno dice, ¿cómo el Evangelio, en este tiempo donde las cosas son tan raras, donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo, y estamos viviendo tiempos proféticos, y cómo puede ser que en medio de actos terroristas, en medio de maldad, en medio de tratar de engañar al otro, en medio de la corrupción,
en medio de aquellos que tratan de distorsionar la palabra de Dios, de aquellos que no viven, aquellos cristianos que no viven en el temor de Dios y tienen un testimonio realmente lamentable, uno dice, ¿cómo puede ser que el reino de Dios hoy se extienda? ¿De qué modo? Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 24 de San Mateo. El versículo 3 nos empieza a mostrar la situación, el lugar donde se desarrolla, y uno empieza a imaginárselo porque dice, y estando Jesús sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Permítame frenar allí un instante. Cuando el Señor dice, mirad que nadie te engañe, en el original está diciendo, mirad que nada te distraiga. Mirad que nada te eche a perder de vista el propósito, el proyecto de Dios, el plan de Dios. No te distraigas, está diciendo eso. ¿Y qué está diciendo? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra, y rumores de guerra, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y se levantará reino contra reino, y habrá pestes, y habrá hambres, y habrá terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, dice la palabra del Señor, será principio de dolores. Entonces, a los creyentes os entregarán a tribulación, a problemas, y os matarán. Y seréis aborrecidos, despreciados, dejados de lado de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y uno dice, Dios mío, con este panorama está todo mal. Con este panorama uno dice, no sé cuál es el primer vuelo que salga ahora de Sella, me quiero ir, pero a donde vaya esta palabra, pues lo va a perseguir. Está anunciando los tiempos en los cuales van a suceder, y algunos lugares de la tierra estas cosas se están cumpliendo al día de hoy. Algunas de estas situaciones que usted ha leído hoy, y gracias a Dios uno dice, hoy tenemos la libertad, el privilegio de poder estar aquí en este hermoso lugar con una mañana preciosa, la libertad del Señor. ¿Sabe que hay algunos lugares que en esta misma hora no tienen ese privilegio? No tienen esa bendición, no tienen la bendición de tener una Biblia, no tienen la bendición de poder escuchar un programa de la palabra de Dios. La palabra de Dios se va cumpliendo, pero fíjense lo que dice el versículo 13. El Señor muestra esa realidad que va a suceder y que estamos allí de algún modo palpando, pero el Señor pone su mirada, pone su enfoque, no en esas circunstancias. Él dice, esto que no te sorprenda, que no te distraiga, que no pierdas de vista que esto va a suceder. Pero el Señor pone su mirada, ¿saben qué? En la iglesia. Porque fíjense cómo dice el versículo 13. Mas el que persevere, el que se sostiene, el que esté allí firme hasta el fin, como dice la palabra de Dios, será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Vendrá el rey. El panorama es sombrío, el panorama futuro no es de lo mejor.
la Biblia nos va preveniendo algunas de estas situaciones. Y si usted lee las noticias de la última semana, va a ver que en países que han sido enviadores, permítame decirlo de este modo, que han enviado misioneros, hoy están a las puertas de una persecución. Y uno dice, bueno, algún día tal vez nos tocará, no lo sé. El Señor no te dice esto para que te asustes, sino para que no nos distraigamos y no perdamos de vista qué es lo que Dios quiere hacer. Y está diciendo, hermanos, esto va a venir, pero el que permanezca firme en el Señor va a ser salvo. Y es necesario que este evangelio del reino, que es ese evangelio, el evangelio del gobierno de Dios, ese evangelio que lleva el testimonio de Dios a las personas, ese evangelio que lleva la presencia de Dios a cada persona que conoce al Señor, sea predicado en todo el mundo. Y el Señor pone su enfoque allí en la iglesia del Señor. Y el Señor pone su enfoque allí en la iglesia Faro, que nos toca estar nosotros en esta mañana, en el año 2015. Y nos vuelve a plantear el desafío como iglesia, como hombres y mujeres que tenemos el testimonio de Dios en nuestras vidas, como hombres y mujeres que tenemos la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Dios nos pone el desafío de que ese evangelio debe ser predicado en todo el mundo. Hoy el pastor Pedro hizo el anuncio de las distintas actividades, desde la película que van a tener el sábado 4, la reunión de mayores el próximo sábado. Por la gracia de Dios hay un grupo fabuloso los días sábados a la tarde que está estudiando, justamente estamos aprendiendo juntos este hecho de cómo bendecir a las personas que están en crisis de salud. Hermanos, todas estas actividades, los distintos grupos faros, las sombrillas de oración que van a estar ahora para Semana Santa, las reuniones, por Dios mediante, por delante, ¿son para qué? ¿Para que nos entretengamos entre nosotros? No, no tiene sentido. Eleve su mirada un poquito, eleve su vista en fe a la palabra de Dios. ¿Sabe qué son todas estas actividades? Justamente que el reino de Dios sea predicado a todos. Que la presencia del Espíritu de Dios, el testimonio de Dios, aún tenga cabida en decenas, en cientos, en miles de personas. O nos quedamos mirando el caos y nos quejamos, o somos parte de ese propósito, ese proyecto de Dios. El proyecto de Dios es, Dios no deja de que la persona no lo conozca. Dios no se deja sin testimonio. Dios da testimonio de sí mismo a través del Espíritu Santo. Y yo me imagino que aquí dentro de nosotros, en esta mañana, y creo que un gran número de los que nos ven por televisión, algunos hermanos nuestros en la fe, pero que dentro aún de su círculo más íntimo, el círculo más cercano, la familia, los amigos, hay algunos que todavía no tienen el testimonio de la presencia de Dios en su vida. Y a veces uno dice, pero yo era el pastor, yo le hablé tanto del Señor. Los invité tantas veces, le dije tantas veces, y parece que no pasa nada. Mire, yo le invito a que abra su Biblia en el Antiguo Testamento, libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Y hay una historia apasionante. Hay una historia donde aún los chicos de la escuela dominical, y estamos tan agradecidos al Señor por los chicos, las maestras, las aulas, gracias a Dios por el lugar que nos dan, pero la verdad estamos desbordados. Recuerda, estamos orando por todo esto, que Dios nos dé luz, Dios provea los medios para de algún modo tener
mejor facilidad, que aún los chicos puedan estar más cómodos. Y saben que aparece en el capítulo 18 la historia, parte de la historia de un hombre al cual la palabra dice que era igual que usted y yo. A veces idealizamos también a los hombres de Dios y los ponemos allí arriba casi como en un mármol, como en un bronce, como una estatua. Y Santiago dice, Elías era igual que cualquiera de nosotros. Elías era una persona con los mismos miedos, los mismos interrogantes, las mismas pasiones, las mismas tentaciones. Pero un hombre que se atrevió a creerle a Dios, un hombre que comprendió que Dios quería dar siempre testimonio de sí mismo y Dios lo llama para que pueda conocer esto. ¿Y se acuerda que leíamos allí Hechos de los Apóstoles que Pablo decía que Dios se dio testimonio de sí mismo, aún enviando lluvia y trayendo frutos? ¿Se acuerdan esto que recién lo estábamos leyendo? En medio del capítulo 18 parecía que esto no está. El gran ausente es el testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque hace 3 años que no cae lluvia. Hace 3 años que no llueve. Imagínense lo que es para una comunidad, para una nación, 3 años sin lluvia. 3 años donde los animales se van muriendo. 3 años donde las cosechas son muy escasas. 3 años donde la higiene de la comunidad está en el recuerdo. 3 años donde los cementerios se van multiplicando porque no hay agua. Y en el capítulo 18, el primer texto, dice la palabra del Señor: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año de la sequía, diciendo: ve y muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Permítame relacionarlo con ese testimonio de Dios. Elías anda a decirle a Acab. ¿Sabe que Acab es uno de esos personajes bíblicos intrigantes? Porque este hombre pertenecía al pueblo de Dios, pero coqueteaba con el paganismo, coqueteaba con todo aquello que no tiene nada que ver con Dios. Estaba, a ver, ¿sabe lo que pasa? Yo sé que gracias a Dios esto no sucede acá. En Mozambique pasa esto. Quieren quedar bien con Dios y con el diablo. ¿Sabe que acá tenía un hijo que lo llamó Ocosías? Y el nombre Ocosías significa Dios me fortaleció. O sea, fíjense, un significado hasta bíblico, pero un significado allí en el pasado, donde parece que Dios era algo del pasado. Y así era acá. Respetaba a Elías, a veces lo quería matar, pero dice: yo sé que este tiene línea con Dios. Yo sé que este ora y Dios lo escucha. Y lo quería matar a Elías. Y Dios le dice: mira, Elías, anda a decirle acá al rey, este símbolo del creyente, si me permite así, tibio, del creyente que tiene autoridad, pero que en realidad trata de acomodarse. Anda a decirle que va a venir lluvia, va a venir ese testimonio de Dios otra vez hacia la sociedad. Lea esta tarde la continuación de este capítulo y es apasionante. Elías y los profetas de Baal. No lo vamos a contar ahora, eso va a otro tema, donde Dios desciende con fuego sobre el sacrificio, el holocausto, se consumen las piedras, el agua que está alrededor. Impresionante, donde Elías desafía al pueblo y dice: decídanse a quién van a servir. No estés coqueteando entre la idolatría, entre el paganismo y Dios. Si es Dios, bueno, adórale a Dios. Si Baal es Dios, bueno, síganle a él. ¿Qué está diciendo de otra manera? Déjense de ser tibios. Cuando Dios manifiesta su poder, su gloria, hay algo interesante. Capítulo 18, versículo 41.
Y yo quiero que tenga allí en cuenta esto. ¿Qué pasa cuando parece que el testimonio de Dios está ausente? Versículo 41 dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una gran lluvia o una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Imagínense esta situación: Elías allí orando al sol, en medio de la sequía, pero él tiene la certeza que viene lluvia. El versículo 43 dice: y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. El monte Carmelo estaba allí a la orilla del mar Mediterráneo. Dice: y él subió y miró y dijo: Elías, no hay nada. Y Elías le volvió a decir: vuelve. Y no le dijo una vez, sino dice 7 veces. A la 7ª vez que subió, el criado le dice: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Entonces Elías le dice: ve y di acá, unce, prepara tu carro y desciende para que la lluvia no te ataque. Y recuerda que ve solamente una nubecita chiquitita. Y dice: y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá, vino a la ciudad, a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Bueno, ahí te muestra Elías corriendo más rápido que el carro del rey. Quiero que preste atención a esto. Dios siempre quiere dar testimonio de sí mismo. En la antigüedad, en la creación, a través de su palabra, a través de la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada hijo y cada hija que ha conocido y ha reconocido que necesita a Cristo en su vida. En la vida de cada hombre y mujer que está sirviendo al Señor, el Dios mismo quiere dar testimonio, aún a través del bautismo en el Espíritu Santo. Pero hay veces que pareciera que hay una gran sequía. El Señor dijo: miren, las cosas se van a poner complicadas. Los problemas van a ser siendo complicados. Pero el Evangelio, el gobierno de Dios, el reino de Dios, va a ser predicado antes que llegue el fin. Y ahí está la iglesia de Dios. Elías estaba en medio de una situación donde 3 años no había lluvia. 3 años él se daba cuenta de la sequía. Él mismo tuvo que ir correrse a distintos lugares, buscar de qué manera Dios le podía proveer. Una historia fascinante, apasionante, donde aún los cuervos le traían comida. Pero él vivió esos 3 años de crisis. Y en un momento Dios le dice: Elías, anda a decirle acá que viene lluvia, que se prepare, porque viene el tiempo, permítame decirlo de este modo, donde voy a seguir dando testimonio de quién soy yo. Y él va con ese mensaje. Vienen tiempos del testimonio de Dios. Vienen tiempos de la lluvia. Y dice: pero no, es imposible, ya está todo mal. El país está envuelto en el paganismo, está involucrado en la idolatría, tantas personas siguiendo un montón de situaciones. Vienen tiempos de lluvia. Y permítame decirlo, en el siglo XXI, ¿se acuerda el himno número 2? Aquellos que conocíamos el himnario de gloria. Mándanos, Señor, de tu lluvia. Dios manda tu gran poder. Fíjese qué es lo que hace Elías. Da el mensaje, tiene la certeza que vienen tiempos donde el testimonio de Dios se va a derramar de una manera impresionante. Pero él todavía no lo ve. Él no lo ve. Él da el mensaje,
Él lo dice, Él lo proclama, lo predica. Pero se va a orar. Y Él está orando allí. Y fíjese que dice, inclina su rostro entre sus rodillas allí. A eso habla, ¿sabe qué? De humildad. Habla de entrega, de decir, Señor, tú eres fiel y das testimonio en cada hecho. Señor, que tu palabra sea realidad. Pero fíjese que en medio de ese detalle, mientras Él está orando, Él le dice a su compañero, que lo está ayudando, le dice, subí más arriba, anda allá arriba, fíjate si vienen nubes. Él está seguro que viene lluvia. Pero dice, anda, fíjate. Y el mensaje es desalentador. No pasa nada. No, ¿sabe cómo yo entiendo ese? No hay nada. La mirada del desaliento. La mirada de la frustración. La mirada del acostumbrarse. No, déjate bromar, ¿cómo va a llover? 3 años hace que no llueve. ¿Cómo va a llover? ¿Qué hacería? Sigue orando. ¿Y qué dice? Otra vez, anda a ver. Otra vez, anda. ¿Sabe de qué está hablando allí? De perseverancia. De sostenerse en esa posición de la palabra de Dios. En esa verdad de la palabra de Dios. En esa fe, en esa certeza, en esa convicción de que la palabra de Dios se cumple. Él está firme allí. Él está seguro que viene lluvia. Aunque el que está al lado suyo dice, no pasa nada. No pasa nada. Yo no sé cómo está tu posición, tu corazón con respecto a las personas más queridas tuyas que hoy están lejos del Señor. Yo no sé cuál es su pensamiento sobre aquellas personas con las cuales usted lo invitó, le habló del Señor, le regaló una Biblia y hoy le dan la espalda a Dios. Y usted dice, Señor, pero tu palabra dice que tú y que yo en mi casa serviremos al Señor, que en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa, y yo veo que no están. Pareciera como ese criado que va a ver la nube y la nube no viene. Pero la palabra está firme, lluvia viene. Permítame decirlo de otra manera. El testimonio de Dios viene de una manera activa a la iglesia del Señor. La presencia de Dios viene de una manera certera. No importa el tiempo de sequía que hayas tenido. No importa el tiempo de angustia y de soledad, pero vienen tiempos de avivamiento para la iglesia del Señor. ¿Podés creerlo en esta mañana? Y de tiempos de lluvia, del tiempo del Señor. Pues si no es imposible. Puedes subir 1, 2, 3, 4, 5. A la 7ª vez, ¿qué es lo que dice? Veo una nubecita chiquita, como la palma de una mano. No dice, no, nada de eso. ¿Sabe qué dijo Elías? Ya está, ya se empieza a cumplir. Anda a decirle acá que se prepare su carro, que no se quede acá porque se va a quedar empantanado, no va a poder salir. Y dice, sequía, no hay nada. Esa nubecita era la señal que Dios está orando, que Dios ya está viniendo, que Dios está allí presente. ¿Qué hubiera pasado si Elías dejaba de orar? ¿Qué hubiera pasado si en realidad uno se desanima y dice, no, ya está, ya cada uno sabe? ¿Para qué hacemos lo de la película? Busquemos entre nosotros. ¿Para qué vamos a hacer las invitaciones? No, ya está todo bien. Somos el pequeño pueblo muy feliz, bendecido, sí. Dios quiere seguir dando testimonio de sí mismo. No solo a través de la creación, no solo a través de la palabra de Dios, sino también que la presencia de Dios tenga cabida en decenas, en miles, en cientos de personas. La iglesia del Señor, aún en estos tiempos difíciles, debe seguir predicando el Evangelio. ¿Puede recibir esto en esta mañana?
poder recibir esto de parte de Dios, de ser parte activa, de redoblar los esfuerzos en estos días, invitando, animando, compartiendo de la palabra del Señor, sabiendo que vienen tiempos de avivamiento, que vienen tiempos de la lluvia de Dios, que vienen tiempos donde el Espíritu de Dios quiere seguir obrando en las personas que todavía no están. Y dices, no, pero la sequía es todo árido. Si ves esa nubecita, esa pequeña nubecita que no dice nada, es señal que Dios está cumpliendo su palabra. Es señal que Dios ya está obrando. Es señal que una gran lluvia viene. Nos ponemos de pie, por favor. El Señor está en este lugar, en esta mañana. El Espíritu de Dios está en esta mañana. Dios que conoce los corazones. Dios que conoce tu vida. Dios que conoce tu pensamiento. Dios ha dado testimonio de sí mismo a través de la presencia del Espíritu de Dios. Hermanos, si conoces al Señor, si hoy le cantaste, si hoy estás aquí reunido en el nombre del Señor, yo te invito en primer lugar que puedas levantar tu mano y decirle gracias, Señor, por tu presencia en mi vida. Señor, gracias por el testimonio de tu Espíritu en mi vida. Señor, gracias. Gracias porque tu misma presencia da testimonio de que soy hijo tuyo. Lo puede decir con sus propias palabras. Lo puede decir en este momento allí con esa mano levantada diciendo, Señor, gracias porque tú te has dado a conocer. Señor, gracias porque tú eres el único y verdadero. Señor, gracias por este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús estamos aquí reunidos. Oh Dios santo, santo es tu nombre. Dios grande y poderoso. Aleluya, tu presencia está en este lugar. Señor, tu presencia está en esta mañana en cada uno de tus hijos, Señor. La presencia de tu Espíritu, Señor, dando testimonio, Señor, de ti mismo en cada uno de tus hijos, Señor, está aquí en esta mañana. Por eso te alabamos y te damos toda la gloria y la honra, Señor. Te bendecimos, Señor, y te decimos muchas gracias. Te decimos muchas gracias por tu obrar en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, porque tú has abierto nuestros ojos. Gracias porque te hemos conocido. Gracias, Señor, porque hemos podido de alguna manera, Señor, conocerte, Señor. Aleluya. Y saber que tu presencia, Señor, tú nos fortaleces, nos bendices, nos ayudas en medio de nuestras situaciones. Señor, tu palabra en esta mañana nos ha recordado que tú conoces los corazones y tú conoces nuestras cargas, las necesidades, las distintas situaciones. Señor, estamos delante de ti y eres poderoso para obrar en este tiempo. Señor, en esa manifestación de nuestros labios y de nuestras manos levantadas te decimos gracias, Señor, y creemos que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Por eso alabamos y bendecimos tu santo nombre. Aleluya. Una lluvia se viene, aunque haya sequía. Yo no sé cómo está tu familia, tus amigos más cercanos, esos vecinos que vos los querés como familia, pero que te gustaría que estén algún domingo acá en la presencia del Señor. Elías estaba en medio de esa sequía, pero no estaba seguro que había testimonio de Dios. Permitime invitarte en esta mañana a aquellos que están orando o en este tiempo van a redoblar sus esfuerzos por aquellos que no están hoy en la casa del Señor. Yo te invito hoy en el nombre del Señor, pasá aquí adelante, vamos a estar orando juntos. Aquellos que están orando por sus familias, aquellos que están orando por sus amigos, aquellos que están orando por sus vecinos, aquellos que están orando por los hijos, aquellos que están orando por los padres, aquellos que están orando por esos seres queridos que vos querés que el reino de los cielos también llegue a su vida, por aquellos que vos querés que puedan conocer del Señor, por aquellos que vos sabés que hoy tendrían que estar acá, por aquellos que vos sabés que alguna vez estuvieron en alguna iglesia
hijos necesitan de la lluvia de la presencia de Dios. El hilo, Señor, nos acordamos, Señor, de nuestros compañeros de trabajo. Señor, tú conoces cada una de estas necesidades. Tú conoces cada una de estas situaciones. Tú conoces, Señor, cada uno de estos territorios donde está esa sequía, Señor. Pero creemos que viene tu lluvia, oh Dios. Señor, danos de tu gracia. Señor, envía esa lluvia. Señor, envía esa lluvia a la presencia de tu Espíritu, dando testimonio, Dios, dando testimonio de tu poder, de tu gloria, de tu obrar, Señor, en este tiempo. Señor, que tu Espíritu Santo traiga esa convicción a aquellos que están necesitados, Señor. Padre, clamamos por aquellos en el cual hoy su corazón está endurecido, Señor. Señor, envía tu lluvia. Trae tu lluvia de quebrantamiento, Dios. Trae tu lluvia, Señor, para aquellos, Señor, que hoy están lejos. Señor, no dejes de dar testimonio en este tiempo, en esta generación. Dios, no deje de dar testimonio a nuestros familiares. Dios, no deje de dar testimonio a nuestros seres queridos. Oh, Dios santo, Dios. Señor, tú escuchas el clamor de tu pueblo. Tú escuchas la oración de tu pueblo. Tú escuchas, Señor, el oír. Aleluya, Dios. Tú conoces el gemir de cada corazón. Tú conoces, Señor. Y tú quieres seguir dando testimonio. Quieres seguir dando testimonio de tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús oro por cada uno de los que están aquí presentes. Señor, que en los próximos días sean canales de bendición. Señor, que tu presencia fluya a través de sus vidas. Que la presencia de tu Espíritu fluya a través del testimonio de los que están aquí presentes. Que la presencia de tu Espíritu fluya hacia los familiares, hacia los hijos, hacia los padres, hacia los primos, los hermanos, Señor, de los que están clamando, Señor. Oh Dios, gracias, porque tu misericordia es para siempre. Oh Santo Dios, alabamos tu nombre. Señor, y proclamamos que una gran lluvia viene, una gran lluvia viene, una gran lluvia viene, Señor. Aunque lo vemos como una nubecita pequeña, aunque lo vemos como una nubecita penita insignificante, pero viene un tiempo de mover de Dios. Viene un tiempo donde el Señor va a estar obrando. Créele al Señor, móvete en fe, móvete en esa certeza de la verdad de la palabra de Dios, que Dios quiere seguir dando testimonio en este tiempo. Dios quiere seguir dando testimonio. Y Dios quiere usarte a vos para tu gloria y honra, para su gloria y honra. Dios quiere usar tu vida, tu familia, para que seas un canal de bendición. Padre, recurrimos a ti. Tú eres nuestro socorro, nuestro auxilio. Santo, santo, santo es tu nombre. Santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre. Puedes decirle gracias al Señor como una actitud de fe, decirle, Señor, yo sé que tu lluvia viene. Puede estar seguro que esa palabra es para usted, para su familia. Tiempos de bendición vienen. Tiempos de bendición vienen, por más que haya sequía. Padre, te alabamos y te damos toda la gloria y la honra a ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Tú eres grande y poderoso Dios. Aleluya, santo es tu nombre.